Estamos ya con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en CHTV, para hablar de este tema de las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico, zonas de empleo que están instalándose en nuestro país y que algunos sectores pues se han pronunciado en contra. Uno de esos sectores es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y además de eso, pues hemos transmitido más temprano las protestas que se han dado en La Ceiba, que el fin de semana han dado el traste, con un cabildo abierto que había sido convocado por la alcaldía de La Ceiba para conocer el criterio de las diferentes fuerzas vivas en este sector referente al tema de las sedes. Hablamos hoy justamente de esta temática con Julio Raudales. Él es vicerrector de la máxima casa de estudios y además expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. Tiene una voz, diríamos, una voz autorizada para hablar del tema de las sedes en nuestro país. Buenos días, don Julio Raudales, le saludamos aquí en CHTV. Hola, muy buenos días, Armando. Es un gusto estar con ustedes en este su tan gustado programa de las mañanas. Así es que para hablar de cualquier tema que creo que es trepidante en este momento en el país, como el caso de las sedes, ¿no? Correcto. La universidad ha emitido un documento en torno a esta temática, don Julio Raudales. Si nos puede resumir cuál es la posición de la universidad en torno a esto. Así es, Armando. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está consciente de su mandato constitucional, que en el artículo 160 le establece o le ordena integrarse a la resolución de los grandes problemas nacionales, ¿no? Ha configurado un grupo de investigadores, docentes y personas con mucha capacidad con el objeto de dar seguimiento y establecer la postura oficial de la máxima casa de estudios frente a un tema tan importante que tiene tanto que ver con elementos como la soberanía, pero también con las identidades, con el desarrollo y con la mejora en la calidad de vida de los hondureños, Armando. Entonces, hace una semana la universidad pues publicó este primer comunicado en donde establece el carácter no solamente ilegal, inconstitucional, pero también, Armando, atentatorio contra la integridad del territorio y contra las posibilidades de desarrollo de largo plazo del país. Es que yo creo que hay que pensar un poco en todo eso, hay que ver los elementos desde una perspectiva más integral y creo que en ese sentido este comunicado de la universidad está bastante completo, Armando. Ahora, el día de anoche la universidad también sacó un segundo comunicado en donde deja clara su intención de ir a los tribunales competentes para evitar que la autonomía de la universidad y el artículo 160, 161 de la Constitución de la República también sean violados, ya que en el artículo 34 de la Ley Orgánica de las sedes se establece que el sistema educativo en esos territorios va a estar a cargo del Comité para las Buenas Prácticas, ¿no? Y que en cualquiera de los niveles lo que va a ser reconocido, esto incluye por supuesto el nivel superior, lo que va a ser reconocido son los dictados de este comité. Esto evidentemente atenta contra el artículo 160 de la universidad, que establece y le da a esta casa de estudios la atribución de dirigir y validar cualquier título de educación superior, ya sea de universidades extranjeras o universidades privadas acá en el país, aparte del resto del sistema de educación superior. Así es que un poco en defensa de estas atribuciones que tiene la universidad, de esta exclusividad de la cual la universidad goza, entonces que también se sacó este segundo comunicado, ¿no? O sea que se van a ir, como se dice, en amparo ustedes también como universidad ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa, Armando, es que no queda más remedio, porque como le digo, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede establece claramente que le corresponde al Comité de Acción para las Buenas Prácticas el gobierno de la educación superior y la aceptación o no de títulos
universitarios. Así lo dice taxativamente el artículo 34 de la ley de las sedes, y creo que esto es violatorio no solamente contra la Constitución de la República, sino también contra la ley orgánica misma de la universidad, Armando. Entonces, tenemos que ejercer acciones al respecto, ¿no? Correcto. Bueno, y ya hablando justamente propiamente de las sedes, ¿cómo valoran ustedes, Julio Raudales, usted que también ha sido funcionario público en su momento? Ahí tenemos el comunicado de la máxima casa de estudios. Justamente este es un segundo comunicado que ha emitido la universidad en torno a las sedes. Dice: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en cumplimiento a su mandato constitucional y en coherencia con su firme compromiso de la defensa del Estado de Derecho, la soberanía y la integridad territorial del país, a la comunidad universitaria en particular y a la ciudadanía en general comunica lo siguiente: que en el marco de una campaña publicitaria para la promoción de las sedes de empleo y desarrollo económico, se hace una equívoca y tergiversada comparación del estatus de estas con la autonomía universitaria y municipal. La UNAR rechaza de forma categórica tal comparación, puesto que las sedes han sido creadas en abierta violación a la Constitución y a abundantes normativas del ordenamiento jurídico, así como convenios y tratados internacionales de los cuales Honduras es alta parte contratante, contrario a la UNA, cuyo ejercicio goza de la debida constitucionalidad, legalidad y legitimidad. Además, la autonomía universitaria es un estatus internacional conferido a las universidades públicas, precisamente para liberarlas de cualquier injerencia o intromisión indebida a su quehacer esencial por parte del poder político. Dicha comparación afecta gravemente el prestigio de la UNA, en tanto es el centro de enseñanza que tiene como principal responsabilidad desarrollar la educación en el nivel superior por medio de la investigación científica, la vinculación con la sociedad y la promoción de la cultura y las artes. Igualmente, el cuerpo de docentes, estudiantes y autoridades universitarias rechazan enérgicamente la grave violación de los artículos 156, 157, 159 y 160 de la Constitución de la República, que en conjunto consagran el mandato exclusivo de la UNA de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, incluyendo la de otorgar oficialmente los títulos de carácter académico, así como la incorporación de los títulos otorgados por universidades privadas y extranjeras. Esta violación constitucional concurre cuando la Ley Orgánica de la Sede, Decreto 120/2013, en el artículo 34, manda a que dichas zonas deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles, el ejercicio de las profesiones o grados académicos dentro de las zonas de empleo. Bueno, y sigue el comunicado ahí emitido ayer domingo por la máxima casa de estudios, dice: de desarrollo económico no estará condicionado a colegiación o asociación. La UNA no puede obviar tan grave transgresión y hace el conocimiento público que, con base en el principio de independencia de los poderes del Estado, procederá a interponer las acciones judiciales ante los tribunales competentes y que recurrirá, de ser necesario, a instancias internacionales con el objeto que las sedes sean declaradas inconstitucionales, se respete el Estado de Derecho y su institucionalidad, así como el importante mandato constitucional de la UNA. La comunidad universitaria hace un llamado a los diferentes movimientos, organizaciones, sectores y personas comprometidas con el bienestar general, incluyendo aquellos en redes sociales, para que defendamos el Estado de Derecho, nuestra cultura e identidades, por la falsa justificación de atraer empleo e inversión a nuestro país, cuando estratégicamente existen otras formas de hacerlo, como la UNA lo ha propuesto. Instamos nuevamente a las organizaciones sociales para que juntos construyamos una alternativa que permita la gobernabilidad, certidumbre, seguridad jurídica y confianza, requisitos indispensables para atraer la inversión nacional y extranjera, la generación de empleo y por ende la mejora en los ingresos y el bienestar de la población en general, dice el comunicado de la máxima casa de estudios con fecha 20 del mes de julio, o sea ayer, del año 2000. Bueno, este comunicado está bien fuerte, señor vicerrector. Sí, bueno, igual que el anterior, Armando, lo que sucede es que en el anterior lo que intentamos con el equipo de investigadores es un poco ilustrar a la población hondureña en general, pero a las autoridades del gobierno en particular, sobre los graves problemas
que pueden implicar en general para el país el mantener un proceso, yo diría, tan complejo como este de las sedes, Armando. A mí me parece que es importante y que es absolutamente legítimo que en general las autoridades estén comprometidas con el tema de la generación de empleo. Esto no se puede criticar. El tema es cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para hacer esto, y es evidente que un proceso como el que se ha estado llevando a cabo desde el año 2012, Armando, hay que recordar que justamente este mecanismo, este proceso fue el que se utilizó, y usted y yo lo sabemos bien, Armando, cómo digamos como para poder destituir a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual se considera que fue un zarpazo tremendo al Estado de Derecho en el país, luego los conflictos que se han venido derivando en los territorios debido a eso. Entonces, a mí me parece que es realmente bastante complicado, Armando, que en un año electoral, más o menos, y a mí me recuerda mucho lo que sucedió en el año 2009, ¿por qué esperamos hasta los años electorales para estar propugnando cambios que tocan, Armando, los ejes más importantes de la institucionalidad del país? La Constitución de la República, ¿verdad? Recuerde usted que en el año 2009 se generó una gran división en el país, un gran conflicto, justamente porque una buena parte de la población consideraba que lo que se estaba proponiendo a nivel del gobierno era violatorio de la Constitución de la República. Y en un año electoral esto es bastante delicado, ¿no? Este año también, un año electoral complicado, más complicado todavía que el 2009, ¿verdad? Porque todavía en el 2009 usted no veía la gran cantidad de confrontación que había, porque solo había prácticamente 2 partidos políticos en aquel momento, y ya las internas habían pasado, y digamos todo estaba más o menos claro al mes de mayo, junio del 2009. Pero este año, con todo lo complejo que ha sido, los reclamos que se han dado por el tema de las leyes electorales, de la ley electoral y todo lo que esto contiene, y luego el tema de las internas, de las elecciones primarias, que también fue tan complicado, y ahora nos vienen con este asunto, ¿verdad? Reviven un tema, Armando, que a todas luces lo que provoca son conflictos. Entonces, ¿cuál es el prurito de, en un año político, estar tocando los cimientos de la democracia hondureña? Porque el tema la Constitución es taxativa, Armando, y dice que los temas del territorio y los temas de la forma de gobierno no pueden ser cambiados en la Constitución de la República, ¿verdad? Son artículos pétreos. Lamentablemente, las actuales autoridades se han hecho intentos, yo no lo niego, para generar inversión en el país, para crear confianza, y que en la situación del desempleo y sobre todo las grandes crisis migratorias que se están dando debido justamente a los temas de pobreza y desempleo en el país, aparte de la inseguridad, ¿cómo es posible que ahora estemos metiendo a última hora un proceso como este, que, repito, lo único que genera son conflictos, ¿no? Bueno, y definitivamente esa demanda, o sea, la universidad va a demandar entonces al Estado porque cree que le están coartando su derecho, que efectivamente dice la ley que la educación superior en Honduras es regida exclusivamente por la máxima casa de estudios, y le da esa potestad exclusivamente a la universidad, por encima de todas las universidades en todo el país. Bueno, no sé, Armando, si lo que atañe en este caso es una demanda, porque, bueno, yo no soy abogado y no soy especialista. Entiendo que lo que deberíamos hacer es un reclamo de inconstitucionalidad, o un recurso de inconstitucionalidad, como llaman los profesionales del derecho, a una acción de este tipo, porque evidentemente viola uno de los principios sobre los que se basa el trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es gozar justamente, de acuerdo al artículo 160 de la Constitución, de la exclusividad para el gobierno de la educación superior en el país. Es decir, en este caso la universidad goza el privilegio de ser el Estado en educación superior, y evidentemente el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Sedes
es violatorio de la Constitución de la República. Entonces, yo no entiendo, Armando, por qué tienen estas personas que, repito, me parece que es legítimo que desde el gobierno, desde la institucionalidad, se busque caminos para que haya mayor empleo en el país, pero evidentemente eso no puede hacerse violando la Constitución de la República. Entonces hay que tener ese cuidado y lamentablemente vemos que los amigos del gobierno no lo han tenido, ¿no? Correcto. Bueno, ¿cómo han hecho en otros lados, Julio Raudales, usted que ha viajado tanto, ha sido funcionario público, y cómo han hecho en otros lados? Por ejemplo, en el mismo Cuba hay sedes, no digamos en China, que también China es un país comunista, hay varias sedes en China, Hong Kong, por ejemplo. Sí, fíjese que esa es una muy buena pregunta, Armando, porque realmente tiene usted razón. Mire, yo conocí a Paul Romer hace 20 años, exactamente, un poco más de 20 años. Yo estaba allá en Boston, en Harvard, recibiendo un curso de verano de 3 semanas de políticas públicas, políticas macroeconómicas, y recuerdo que el señor Romer era uno de los profesores de ese curso, ¿verdad?, ahí en Harvard. Él dio el módulo justamente de crecimiento económico. Todavía cuando yo lo conocí, tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con él como profesor, él no había diseñado, digamos, este esbozo de modelo para generar desarrollo. Sin embargo, unos años después, yo leí que en efecto él estaba proponiendo, digamos, estas ciudades que él llamó Charter Cities, ¿verdad?, que eran ciudades con estatuto, le llamaba él. ¿En qué consistía eso? Bueno, simplemente basado un poco en lo que pasaba en la Edad Media, Armando, ¿verdad?, cuando el modo de producción estaba más concentrado en la servidumbre, ¿verdad?, y los dueños de la tierra, que eran los señores feudales. Y cuando se comienza con la revolución industrial allá por el siglo XVIII, ¿verdad?, que se inventa la máquina de vapor, que se inventa la máquina de tejido, de punto y todo esto, es en ese momento cuando los emprendedores que utilizaban este tipo de maquinaria, este nuevo tipo de tecnología, empiezan a ver que esto no funcionaba bien si se mantenían las reglas que eran las que definían el modo de producción feudal. Entonces se fueron a buscar ellos lugares vacíos, lugares despoblados, y ahí fundaron lo que ellos llamaron los burgos, ¿verdad?, las ciudades o burgos. Por eso es que usted ve que en Europa existen tantas ciudades que se llaman Edimburgo, Estrasburgo y todo, porque fueron burgos creados justamente para generar un nuevo tipo de reglas, ¿verdad?, un nuevo tipo de institucionalidad que estuviera acorde con la nueva tecnología. Entonces el señor Romer, basado en esto, dijo, ¿por qué no creamos en países muy pobres, en donde la institucionalidad no funciona, creemos lugares que estén libres de esta banalidad, ¿verdad?, de esta situación de debilidad institucional, y les damos su propia institucionalidad fuerte a ellos, que estén un poco apartados? Y él puso, por ejemplo, el caso de Guantánamo, ¿no?, en Cuba. ¿Por qué no, digamos, en Guantánamo, por qué no se crea? Dijo, en vez de tener una base militar ahí, que creen una ciudad, y que en esa ciudad se trabaje con las reglas del capitalismo, ¿verdad?, que son mucho más proclives al desarrollo que las reglas del comunismo que tiene el resto de la isla. Y fíjese qué interesante, porque esto más o menos fue la idea que siguieron, por ejemplo, los chinos, ahí cerca de Hong Kong, ¿verdad?, y con Shanghái también, ¿verdad?, crear espacios que estuvieran libres de la institucionalidad general del país para que ahí pudiese haber desarrollo. Pero evidentemente en Mariel, en Cuba, se instauró una sede, ¿verdad?, así como en China comunista también hay una gran cantidad de estas ciudades, pero la gran diferencia, Armando, es que el Estado chino no renuncia a la soberanía del país. El Estado chino define las reglas, define las normas, y lo único que sucede es que ahí se mueve, digamos, con estas normas que son que generan muchísima más facilidad para el tema del
del desarrollo. Entonces, para poder generar ahí reglas que permitan que haya menos incertidumbre, ¿no? Y que por lo tanto la inversión pueda venir con mayor facilidad. En el caso de Honduras creo que se ha cometido una gran cantidad de errores, Armando. Yo no sé exactamente quién ha estado detrás de esto, porque yo salí del gobierno y realmente cuando yo salí del gobierno parecía que ya este asunto había quedado en el olvido, ¿verdad? Parecía, porque Romer se fue de aquí. Yo almorcé con Romer 2 veces, Armando, cuando él estaba aquí en Honduras, y la última vez que hablé con él, él me dijo prácticamente que él se iba a ir del país porque él lo que veía es que había un montón de violaciones a la idea que él había traído al país. Sobre todo habló de 2 cosas, de falta de transparencia y de una falta adecuada de socialización con quienes podían ser los beneficiarios de este tipo de esquemas, ¿no? Entonces él se fue y él varias veces ha publicado entrevistas y pequeños artículos en donde él ha hablado de que el caso de Honduras fue un caso fallido, ¿no? Para poder echar a andar su idea. Así es que realmente, Armando, creo que por ahí es donde tenemos que enderezar el camino, porque yo no creo que esté mal generar ese tipo de áreas, pero siempre y cuando el tema sea muy, como bien te lo decía Paul Romer, sea pues muy transparente y además que exista el consenso adecuado con la sociedad, cosa que no hemos estado viendo. Pero lo que se está viendo, Armando, es más bien que, como usted pudo ver ayer en la Ceiba, ¿verdad? Y hoy todavía hay grandes manifestaciones tratando de impedir que estas sedes se vengan acá al país, lo cual más bien nos deja claro, Armando, que este proceso puede terminar totalmente fallido, ¿verdad? Y que Ahora, dígame una cosa, provocarle más perjuicios al país, ¿no? Dígame una cosa, Julio, yo recuerdo que en el gobierno de Pepe Lobo fue cuando vino Paul Romer, ¿es así o estoy equivocado? Y usted fue ministro en ese gobierno, o sea que estaban en ese gobierno apoyando las sedes, consecuentemente. Con la salvedad que usted hace, que Paul Romer después se quejó de que habían de alguna manera tergiversado toda la propuesta de él o que no le estaban cumpliendo tal y como él había hecho. Sí, Armando, yo estaba en el gobierno en ese tiempo en planificación, ¿verdad? Y nosotros lo que teníamos era un plan de nación que lo que relevaba ese plan de nación fundamentalmente era el desarrollo territorial, justamente a través de consejos regionales de desarrollo, donde los municipios y las regiones del país, los departamentos, las regiones pudiesen generar desde la perspectiva de la misma población procesos de desarrollo incluyentes. Cuando nos revelaron a nosotros en el ministerio la idea de las sedes, en principio yo me opuse, ¿verdad? Aunque yo dije, vamos a ver de qué se trata. Y ya fui yo a estudiar un poco el asunto y a mí me pareció que en general era una buena idea, ¿verdad? Lo que nunca pensé yo es que este proceso y esta ley que fue aprobada en mayo del 2013 pudiera ser tan violatoria del estamento constitucional legal y además que fuese tan excluyente como la población del país. Ya para ese tiempo yo estaba saliendo del gobierno, pero sí expresé mi desacuerdo con la forma en que esta idea querían ponerla en práctica acá en el país. Bueno, pero ya ve usted, en el caso del presidente Lobo, que ayer justamente estuvo aquí en el canal, en un programa con Javier Sánchez, Noticiero Meridiano del domingo, totalmente en contra del expresidente Lobo de las sedes, y él en su momento diríamos que él es el padre putativo de las sedes, es lo que las trajo al famoso Paul Romer aquí a Honduras. Lo que pasa es como lo explica... Mire, ajá. Sí, mire, el presidente... sí, ahora escucho yo que él se manifiesta en contra de esto, pero yo repito, a ver, Armando, es que la idea en general no es mala, es como la misma idea de las zonas libres, ¿verdad? Usted en las zonas libres, allá en los años 80, usted se acuerda bien, ¿verdad? Cuando estaba el ingeniero Ascona de presidente, a ver, es cierto,
había gente que estaba en contra, pero el tema no consistía en vender la soberanía del país. La gente quizás estaba en contra por asuntos que de repente tienen mucho sentido, ¿verdad? Usted genera espacios de territorios en donde la recaudación tributaria, las reglas tributarias no son las mismas, ¿verdad?, que en el resto del país. Y eso incluso unos años después fue subsanado cuando declararon a todo el país una zona libre. Es decir, que si alguien venía bajo ciertas reglas a invertir en el país, se le iba a exonerar de impuestos. Ahora se quiere revertir ese proceso y se dice que las exoneraciones son injustas, ¿verdad?, y que el país renuncia demasiado a sus impuestos. Pero, a ver, Armando, el exonerar o no de impuestos a una empresa, el darle determinadas canonjías para que esta empresa pueda trabajar adecuadamente en el país y es de inversión extranjera, ¿verdad?, considerando que en otros países se le dan las mismas canonjías y que entonces usted pierde competitividad si no se las otorga, eso no es renunciar a la soberanía. El problema se da, Armando, cuando en las reglas, que son las que se establecen en estas leyes, usted viola taxativamente la Constitución de la República, porque usted le está otorgando a estos espacios territoriales una administración ejecutiva, una administración legislativa. Le está diciendo que van a tener sus propios juzgados, ¿verdad?, que van a tener su propia naturaleza, ¿verdad? Y aparte de eso, en el caso de la universidad, está renunciando también a esa exclusividad de la que goza la universidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde yo siento que hay una gran diferencia y ahí es donde entiendo yo que el señor Porfirio Lobo Sosa también se oponga a esos procedimientos, ¿no? Bueno, y eso sí hay que decirlo, es correcto en el sentido que muchos estamos, yo en lo particular, estoy de acuerdo en que venga la inversión. Países inclusive desarrollados en el mundo se han desarrollado justamente porque han permitido la llegada de capital extranjero, comenzando por países como Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, la historia de Rusia, cuando antes que se desmantelara lo que se conoció como la Unión Soviética, Rusia ha tenido un cambio, diríamos, significativo en los últimos 20, 25 años, y es gracias a la llegada de capital extranjero, que antes no se permitía, pero que obviamente debe darse dentro de un contexto al respeto a la Constitución de cada país. Y en este caso, por ejemplo, en este comunicado de la universidad, no se puede coartar el derecho de la universidad a conducir la educación superior, al menos que, por supuesto, se diera una reforma en ese sentido. Se hubiera dado previo a esta sede una reforma, es decir, la universidad autónoma ya no será más regente, ya no será más la que va a monopolizar la educación superior. Entonces, dentro de eso, se aprobó otra ley como esta y ya son otros 5 pesos, pero están pasando por encima de esa ley. Exactamente, usted no lo pudo haber dicho mejor, Armando. Mire, esa es una discusión. Honduras es un país que tiene esa particularidad, donde la Universidad Nacional como institución además gobierna la educación superior en el país. Es decir, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras funge también como si fuera un ministro de educación superior, ¿verdad? Es casi lo mismo, con la salvedad de que en este caso actúa autonómicamente, ¿verdad? No forma parte de un gabinete como en el caso del Ejecutivo. Pero, Armando, vaya, por ejemplo, en México, ¿verdad?, en Cuba misma, en casi todos los países, usted tiene un Ministerio de Educación Superior. En México, el Ministerio de Educación tiene 3 viceministros: un viceministro de Educación Superior, un viceministro de Educación Media y un viceministro de Educación Básica. Eso es natural, puede suceder, pero depende de cómo esté regulado, cómo esté reglamentado el tema de la Constitución, cómo esté estructurado el tema de la Constitución de la República, mejor dicho. Acá en el caso de Honduras, los constituyentes en el 82 establecieron y consideraron que era lo mejor darle a la universidad esa exclusividad, digamos, darle a la universidad ese trabajo de ser ella quien regule y además quien gobierne todo lo referente a la educación superior en el país. Lo contrario a eso, Armando, atenta contra la Constitución de la República y tiene que ser, por lo tanto, declarado punible, ¿no? Correcto, y ese es el punto que bien podría llevarse a cabo un proyecto en ese sentido, sin necesidad de atropellar lo más elemental de la Constitución,
como en este caso justamente la soberanía territorial, el hecho de crear tribunales especiales en esas... vaya, por ejemplo, se me ocurre decir también en este caso de la universidad, decir que efectivamente en las sedes pueden tomar sus propias determinaciones en materia de educación, pero que cualquier carrera que se dé ahí o cualquier título tiene que ser homologado por la universidad, y además cualquier carrera debe ser aprobada por la máxima casa de estudios como titular de la educación superior en Honduras. Por lo demás, creo que nadie puede estar en contra de que se generen proyectos en Honduras dirigidos a generar trabajo, porque lo que más en estos momentos se requiere, Julio Raudales, hay demasiado desempleo en Honduras. Totalmente. Hemos hablado aquí de la saciedad, mire, todas esas caravanas que se dan generalmente se dan por la falta de empleo. Usted puede ir a preguntar, puede hacer un sondeo, aunque digan que por la inseguridad o esto o lo otro, la mayor cantidad de gente que se da porque no hay trabajo. Esa es la realidad. Mire, Armando, y le voy a decir una cosa, el problema no es tanto la falta de empleo, sino la falta de empleo con ingresos adecuados, porque la mayoría de la gente que se va de acá del país está trabajando. Pero ¿cuál es el problema, Armando? Que, por ejemplo, acá una trabajadora doméstica en este país, su ingreso promedio más o menos debe andar entre 6,000 y 8,000 empiras, póngale, las que le pagan bien, ¿verdad? Mientras que en los Estados Unidos, por hacer exactamente el mismo trabajo a una empleada doméstica, le pagan 8 o 10 dólares la hora, con lo que si esa persona trabaja 8 horas diarias, gana 80 dólares al día. Entonces, evidentemente, las personas ven estas grandes diferencias, por ejemplo, hermano, y deciden irse del país porque sienten que aquí no tienen ninguna perspectiva de vida, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. ¿Cómo podemos mejorar esto, Armando? Generando confianza, generando certidumbre, porque la inversión al país solo viene cuando se dan estas condiciones. Un empresario que siente, que percibe que en el país no hay certidumbre, no hay confianza y que lo que va a hacer es perder su dinero, entonces no viene a invertir. Y no me refiero solo a la inversión extranjera, me refiero también a la inversión nacional, Armando, porque hay un montón de gente acá que tiene dinero, y usted lo sabe bien, que decide más bien irse a invertir a otros países, ¿verdad? Que pone su dinero mejor en Nicaragua, o pone su dinero en Miami, o pone su dinero, usted sabe que Miguel Facusé incluso hasta en Cuba tenía inversiones, ¿verdad? Porque consideraba que estos países dan mayor certeza de ganancia que lo que podía generarse aquí en el país. Así es que yo creo que lo que tenemos que generar en el país, más allá de estos temas, que nunca dejan de ser controversiales, es más bien generar reglas claras que le digan al inversionista, sea nacional o extranjero, mira, aquí tu dinero va a estar a salvo, aquí tu dinero va a tener ganancias adecuadas y así no tenés que irlo a dejar a otro lado. Bueno, y eso es correcto. Sé que decirlo que, mire, también el otro tema es que con esto de la generación de empleo, de la inversión que únicamente se puede adquirir a través de la llegada de capitales a Honduras, ya sea capital doméstico o capital extranjero. O sea, yo no creo que haya nadie haciendo cola allá afuera para venir a invertir a Honduras. Todo lo contrario. Alguien que quiere venir a invertir aquí le dicen que hay mucha inseguridad, que la energía es cara, que hay problemas con la infraestructura en esto, en lo otro. No creo que aliente mucho eso a un inversionista. Por eso el Estado está en la obligación de crear un programa que aliente la llegada de esos inversionistas. Y uno de ellos podría ser este plan, pero obviamente manteniendo la cordura en el respeto al estamento jurídico nacional. Ese es el asunto. Porque sí es necesario, ya viendo la otra cara de la moneda, Julio, usted como economista lo sabrá más que su servidor, y además como expresidente de los economistas, que el país no es atractivo allá afuera. Ni siquiera hay una campaña, fíjese, de publicidad para enganchar a la gente. Usted se sube a un avión o usted va donde sea, no ve el nombre de Honduras por ningún lado, ¿verdad? Totalmente. Usted lo sabe tanto como yo, Armando, y sabe cuáles son esas condiciones que no se están dando en el país para que eso suceda, ¿verdad? Es una lástima, pero evidentemente Honduras no es atractivo justamente por la fama que tiene de ser un país en donde no se respeta el Estado de Derecho.
Entonces, ahí es donde yo siento que tenemos que mejorar en el país. Y este es un tema, Armando, que hay que tratarlo con paciencia, ¿verdad? No es un tema en el cual se producen milagros. Yo creo que el gran problema en el país, y no solamente lo veo yo desde este lado, hermano, sino del otro lado también, me refiero a la oposición, es que creemos en los mesías. Creemos que va a haber personas acá que cuando lleguen ellos al poder, al día siguiente las cosas en el país van a haber cambiado. Mire, hermano, yo trabajaba, me acuerdo, con el Ministerio de la Presidencia cuando lo del MIC, y ahí se generaron grandes expectativas por el llamado Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. Y recuerdo... Correcto. Estamos en este momento con Julio Raudales, vicerrector de la máxima casa de estudios, que la universidad pues ha emitido un comunicado en las últimas horas bastante fuerte, diríamos, casi que anunciando que va a demandar al Estado si continúa adelante con ese programa de las sedes. Primero, ya habían emitido un comunicado la semana anterior en el cual declaraban como inconstitucionales las sedes, como que representan una clara violación a la soberanía territorial, por cuanto delegan la soberanía en las empresas que van a participar en las sedes. Pero ahora dice la universidad que le están coartando el ejercicio que tutela a la Universidad de la Educación Superior en Honduras, porque le otorgan uno de esos artículos de la sede la autonomía en educación a estos organismos conocidos como sedes, zonas de empleo y desarrollo económico, y le quiere decir entonces, arrebatando a la universidad esa prerrogativa que le da la Constitución de la República. Por eso la universidad anuncia que se va en amparo o que va a demandar al Estado de Honduras porque le están arrebatando ese derecho o prerrogativa exclusiva que tiene de regentar la educación superior en Honduras. Así está la situación y obviamente la universidad es una voz fuerte, hay que decirlo, sobre todo si tomamos en cuenta que últimamente ha estado la universidad guardando un relativo silencio en muchas cosas, y hoy aparece la semana anterior con ese comunicado bastante, diríamos, completo, y anoche con este otro comunicado que es aún más fuerte. Hay una llamada en espera, adelante, buenos días, sobre el tema, la escuchamos aquí en CHTV. Adelante. ¿Se perdió la llamada? Buenos días, don Alfonso. Sí. Buenos días, invitado. Totalmente de acuerdo con ustedes de todos sus comentarios que hace a diario, no digamos y totalmente de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Oiga, ¿cómo es posible, Dios mío, así como empiezan a vender parcelas de este país, así mismo nos van a vender, nos van a expropiar de nuestras viviendas? ¿Se acuerdan ustedes la política sucia, barata que hicieron los nacionalistas cuando Mel Zelaya? ¿Se acuerda? Que decían que Mel se iba a comer los ancianos, que decían que Mel iba a vender las propiedades, que decían que Mel les iba a vender las casas. El que escupe para arriba, en la cara le cae. Estos cachurecos, yo me recuerdo cuando Mel también quiso poner manos en Palmerola, Comayagua. Vino Ricardo Álvarez y Pangán encendió Tegucigalpa, sigo, ¿no, pueblo hondureño? Y miren, ahora sí, se están robando un montón de millones ahí en ese aeropuerto. Y nos van a dejar sin aeropuerto en Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¡Qué vergüenza de estos cachurecos! Y para eso fuera poco un Armando, por Dios bendito. Su canal ayer era, pero chorrea a cada momento información de última hora. Fueron tendaladas de muertos antier y ayer. 67 muertos, por Dios bendito, a puñaladas y a disparos. No digamos los que murieron de COVID, no digamos los que se murieron por andar de borracho en esas calles. Solo antier y ayer hubieron más de 100 y pico de muertos en los tres aspectos, pero más con los disparos y arma blanca. ¿Qué están haciendo estos chafarotes? Por Dios bendito, mire lo que pasó en la Tolva allá en Dalí. ¿Qué están haciendo estos chafarotes? Que eso que más es presupuesto de nosotros en los países.
¿Qué pregunto como pueblo? ¿Qué está haciendo este delincuente en cada presidencial? Y esto, pueblo hondureño, esto está tocando el macho con vara corta este cabrón. Por eso estamos pagando lo que no debemos, los pobres que salimos al diario, que es lo que encontramos es la muerte en esas calles. Y lo que mata cólera, don Armando, ¿sabe qué? Si usted trae un par de chafarotes ahí, le van a decir que antes eran miles de muertes y ahora ya no hay, dicen. Dicen que ahora ya no hay muertos en Honduras, que ya las matanzas terminaron. Sin vergüenza, chafarotes, que les dio un poco de vergüenza a estos malvados. Pero primero Dios, algún día les va a caer todo el peso de la ley para que vean cómo se sufre. Don Armando, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, y efectivamente el fin de semana, ¿qué fin de semana va? Que acabamos de pasar, ni quiera Dios. Tendrá que ver, algo que ver con el solsticio de verano. Hoy, 21 de junio, justamente es el solsticio de verano. Hoy comienza el verano en su parte más cruda, en el hemisferio boreal. Y en el hemisferio austral, en el sur, es el invierno. Mientras allá en el sur hace frío, aquí hace mucha calor en el norte. Será por eso. Mire, tantos accidentes, hubo un accidente, ya 3 muertos allá en Catacamas, allá por Catacamas Olancho, yendo para Guampusirpe, 4 muertos anoche en otro accidente de una paila, un vehículo pick-up ahí en el Merendón. Otro accidente en Occidente, allá creo que cerca de carretera que va de Copán para Ocotepeque, un abuelo y el nieto. Luego asesinan al alcalde de Maranguila, un trabajador, una masacre en San Juan, Intibucá, también en el mismo departamento de Intibucá. Óigame, qué fin de semana realmente. Fin de semana de muertos por violencia y por accidentes de tránsito. Es terrible realmente, ¿verdad? ¿Está limitado todavía? Perfecto. Bueno, es realmente lamentable lo que ha pasado todo el fin de semana en nuestro país. ¿Cuánto nos alegra, por ejemplo, cuando estamos con reportes en vivo de la morgue donde dicen que no ha ingresado ningún cuerpo? No es que nadie se va a morir aquí, ¿verdad? Pero exagerado todo lo que ocurrió el fin de semana. También hay que decirlo, hay cosas que también escapan a las manos del Estado o de la policía. Por ejemplo, si alguien conduce en estado de ebriedad un vehículo o va chateando en el carro, hablando por teléfono, y si son las motos, mire, la gente aquí, eso de las motos como que de rodillas piden morir, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada, es feo decir esto, pero si estos de las motos no quieren vivir, hombre, que no comprometan por lo menos a terceros. Mira, ahí en los mercados venden lazos, en esas empresas de agroquímicos, ahí venden pastillas de curar frijoles, que compren una pastilla de curar frijoles, se la tomen y ya estuvo. Pero no se vayan a estrellar contra otro carro, contra otro vehículo, contra otra moto. Mire, ¿cómo retan a estos señores a la muerte? ¿Cómo retan a estos muchachos a la muerte? Si le atraviesan, mire, yo me he encontrado motociclistas en un bulevar a oscuras que vienen contravía y encima de eso vienen sin luces. Es que no sé quién les ha metido en la cabeza que ellos será que son de goma. Si ellos son un vehículo como cualquier otro vehículo, únicamente que es un vehículo de 2 ruedas. Pero desde el momento que andan en la calle, encaramados en ese aparato, tienen que guardar todas las normas de tránsito que establece la ley. Ir en la vía que deben ir, respetar el semáforo en rojo, no cruzarse las medianas, no pasarse no encaramarse en las aceras, no llevarse de encuentro al peatón. Mire, hacen lo que les ronca, como se dice, la santa gana. Vaya usted y pregunta al Seguro Social. Fíjese que casi todo el presupuesto para incapacidades se ven motociclistas. Y hablamos de incapacidades de 3 meses, 6 meses, 1 año, por tanto accidente en moto. Y todos los días hay muertos por esos accidentes. Son cosas que escapan a la autoridad, pero tiene que ver mucho con la educación de la gente, ¿verdad? Y cuando hablamos de educación no estamos hablando de títulos, estamos hablando de educación, que alguien que nunca fue a la escuela puede tener mucho más educación que un individuo que puede tener inclusive un doctorado honoris causa, puede tener los títulos que tenga alguien en la universidad que sea, y es un tipo mal educado, hombre o mujer. Y lo demuestra para comenzar en su casa. Ahí comienza la educación en su casa, cómo usted educa a sus hijos, el respeto a sus vecinos, por ejemplo, el hecho de sacar la basura, el hecho de mantener aseada su casa. Por ahí comienza la educación de una persona. Vaya usted a otros lados, fíjate, aquí un problema
sencillamente con la basura. Le dicen a usted, saque la basura tal día porque ese día va a pasar el tren de aseo. No, 2 días o 3 días antes está la basura en la calle, llueve, la lluvia riega toda esa basura, llegan los perros, los gatos, los pepenadores, riegan esa basura. ¿Qué no le importa a la gente vivir en un chiquero? Por eso le digo, por ahí comienza la educación. En otros lados, en otras partes, a usted no le dicen el día que va a pasar la basura, le dicen la hora. El carro por aquí va a pasar a las 3 de la tarde y a esa hora pasa. Si usted no la saca, alístese con una multita ahí de 500 euros la primera vez, ¿verdad? O $500. La segunda vez pueden ser hasta 2.000, ¿verdad? 2.000 euros o $2.000. Por eso la gente en esos países cumple, ¿verdad? Lo educan a punta de multas o a punta de cárcel, ¿verdad? Aquí, si hacemos eso, ya sabe usted lo que va a decir la gente, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho también con la falta de educación, tanto accidente que hay todos los días, ¿verdad? Ya la violencia es otra cosa. Mire, este alcalde, por ejemplo, de Yamaranguila, óigame, porque le reclamó por un trabajo que estaba haciendo en su casa ahí, mal hecho. Es increíble realmente. Un trabajo mal hecho y se enojó el hombre, ¿va? Porque es otra cuestión. Mira, aquí hay mucha gente que trabaja que no le puede decir nada a usted, ¿va? Dice que tenía un problema con una bomba, una cisterna en la casa. Mire, tengo ahora un muchacho que es muy bueno, un fontanero, pero me costó conseguirlos. Desfilaron como cosas de 6, 7 fontaneros y todos ni uno servía. Y careros, como no hay otro, ¿va? Mire, uno con el tufo aguara todo el tiempo, otro que dejaba aquel montón de piezas regadas y nunca arreglaba nada, el otro, y todos con problemas, nunca arreglaban nada. Este muchacho llegó bien formal, no debe, muy serio, y además de eso justo para cobrar, ¿va? Pero cuesta encontrar gente así. Mire, ese señor, por un reclamo que le hizo el alcalde, lo mató. Y traicionero, por cierto, porque que la traición le dio con una piocha, una hacha, ¿va? Son cosas que pasan en nuestro país realmente y que debemos irlas cambiando con el tiempo, pero solamente lo vamos a hacer a través de la educación. Está viendo un reporte aquí que todos estos médicos van de candidatos a diputados ahora, ¿va? Van con una rala. Mire, casi todos se fueron. Les pegó la diputaditis. A eso no les pegó la presidentitis, les pegó la diputaditis. Ahí va Ciudad Figueroa con una rala, va Carlos Zumaña con una rala, va Chirinos, el urólogo Denis Chirinos, también de diputado. Va, ¿quién más va? Aquel Mateo, no sé qué, también de diputado, todos, ¿verdad? Han aprovechado, por lo menos han sabido aprovechar la cuestión del COVID, ¿verdad? Que hablan todos los días en los medios para meterse ahora a diputados. Carlos Umaña dijo en su momento que no se iba a vacunar, porque iba a dejar la vacuna, dijo, para la gente pobre. Y cuando comenzaron a vacunar fue el primero. No decimos que no debe vacunarse, él tiene que vacunarse porque es un médico y está en la primera línea de fuego. Lo malo es que diga que no se va a vacunar y que después aparezca ahí, ¿verdad? Que después aparezca ahí vacunándose. Pero bueno, la gente es la que sabe si le da el voto. Dicen que Narrala anda muy bien allá en Cortés, ¿verdad? Es el principal bastión que ha tenido siempre Narrala desde la primera vez que se lanzó, es el departamento de Cortés. Porque la gente ahí bien fanática también con el fútbol, ¿verdad? Es súper fanática. Y en Narrala obviamente lo identifican mucho con el fútbol. No apareció ahí, es que me dicen que Julio Raudales está ahí. Sí, se le descargó el teléfono aparentemente y además que iba para una cuestión a representar al rector, a Francisco Herrera, el doctor Francisco Herrera, a un evento, pero parece que el internet se le fue de un solo, no ha pagado el internet ahí. Vaya, paguen. Se le fue el internet, parece, a don Julio Raudales. Así que vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos tendremos mucha información. Ya usted escuchó, la universidad va a demandar al Estado de Honduras por las famosas sedes. Le están coartando y ahí nos parece que tiene la de ganar la universidad, porque la Constitución es bien clara cuando establece que la educación superior, mire, que hay un Consejo de Educación Superior en Honduras, ahí se llama Consejo de Educación Superior, lo preside justamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y todas las universidades están adscritas a lo que la Universidad Autónoma, la UNA, la Universidad José Trinidad Reyes, defina como educación superior. Y no puede venir hoy una ley, ningún tipo de ley, y pasar, mire, por encima de eso, sin que antes haya una reforma
constitucional. En todo caso, lo que tuvieron que haber hecho antes es reformar la Constitución y decir, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya no será más regente de educación superior. Ahora esa educación, la autonomía en la educación va a estar regida por lo que establece el artículo tal de este y este y perede. Pero no hicieron eso. Entonces yo creo que la universidad aquí en la China gana esa demanda, ¿va? Porque le corresponde, le repito, a la universidad, exclusivamente a la universidad, regir, tutelar, supervisar y organizar la educación superior en nuestro país, tanto la pedagógica, todas estas universidades privadas que usted escucha, la UTH, la UNITEC, la Metropolitana, la Católica, la otra, todas están sujetas a la máxima casa de estudios, a la universidad. Y con esta sede, es lo que le digo, mire, aprendamos a hacer las cosas bien en Honduras, por Dios. Si quieren impulsar esos programas de sedes, lo que deben hacer es respetar la Constitución y hacerlo apegado a derecho. En este caso, no coartar el derecho que tiene la universidad, la prerrogativa, mejor dicho, que ya le establece la Constitución, a dirigir la educación superior en Honduras. Por eso, esa demanda creo que aquí será como decía aquel expresidente, como pegarle a un bolo. La van a ganar la universidad, ¿cómo pegarle a un bolo esa demanda? Porque no hicieron bien el mandado. No es correcto la manera que lo hicieron y se exponen ahora a que le ganen esa demanda la máxima casa de estudios. Por lo demás, aquí todos debemos estar conscientes que allá afuera nadie, creo yo, y estoy seguro de no estar equivocado, está haciendo fila para venir a invertir a Honduras. Nadie. Entonces, si usted quiere que la gente venga a invertir a Honduras, tiene que darles un tratamiento especial para decirle, ¿cómo le puedo explicar? Vaya, como que usted, por ejemplo, no, iba a poner un ejemplo ahí, pero muy feo, ahí me van a decir que soy, mejor no. Le iba a poner el ejemplo de una muchacha, por ejemplo, pero no, mejor no. Pero sí, mire, ¿cómo cree usted? Vaya, con esto de la vacuna, digamos. Mucha gente no sabe estas cosas o cree que, mire, fíjese que por ejemplo ayer Estados Unidos le donó a Taiwán 2,5 millones de vacunas. Moderna, por cierto, la vacuna Moderna. Taiwán es un país de mucho dinero, usted lo sabe. Un país pequeño, territorialmente hablando, es más pequeño que el departamento de Olancho, es una isla, la isla se llama Formosa. Es una isla que estaba ocupada por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en 1931 que Japón ocupó Formosa como parte del colonialismo japonés, que también ocupó Corea, la península de Corea, la Manchuria allá en China, y tantas Filipinas y tantos otros países en el sudeste asiático. Ocupó Taiwán. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, que fue derrotado Japón, con el llamado eje del mal, que era Berlín, o sea Alemania, el Führer, y Italia, Benito Mussolini y Japón. Eso es lo que se constituían como lo que le llamaban el eje del mal, los aliados. Entonces Japón salió obviamente terminó su ocupación en todos estos países que mencionamos, incluido Formosa. Entonces estaba la guerra civil en China, los chinos se habían unido. Fíjese mire cómo es cuando alguien quiere defender un territorio, cuando alguien quiere defender la soberanía. En China estaba combatiendo Mao Zedong con su ejército rojo contra las tropas del partido Kuomintang del general Chiang Kai-shek, y en defensa de la soberanía de China continental, ¿sabe qué? Se unió Mao Zedong con Chiang Kai-shek para repeler a los japoneses, para repeler la invasión japonesa, sobre todo en la zona de la Manchuria. Y aún juntos no lograron derrotar a los japoneses. Los japoneses los derrotan después con las 2 bombas atómicas que lanzan en Hiroshima y en Nagasaki. Lo que quiero decirle es que al final pues Japón es derrotado, Japón se rinde fíjate que ni aún con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón se rendía. Tuvo que salir el emperador de Japón, Hirohito, que los japoneses lo ven casi como un dios, casi que lo veneran como una deidad al emperador en Japón. Todavía hoy estoy hablando, hoy en el año 2021, lo ven como una deidad, como que fuera un semidios, no digamos aquella época. Entonces Hirohito salió y dijo que Japón se rendía, hasta ahí se rindió Japón.
Pues entonces salieron los japoneses de todos los lugares ocupados, como Corea, China, Filipinas y la isla de Formosa, que es Taiwán. Entonces, allá en China continental, seguía la guerra civil, pues entonces al final Mao Zedong logró derrotar a Chiang Kai-shek, que era del partido Kuomintang, un partido conservador, y Chiang Kai-shek se fue a refugiar a Formosa con el apoyo de la comunidad internacional, comenzó a instalar lo que hoy se conoce como Taiwán, que es reconocido como país independiente por algunas naciones, incluido Honduras. Pero Taiwán es un país rico, es un país muy rico en todos los sentidos, pero no hay vacunas, es lo que la gente no sabe. ¿Por qué? Porque los países ricos, principalmente Estados Unidos, acapararon todas las vacunas. No se olvide usted que los laboratorios de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson están justamente en Estados Unidos. Y ayer le mandó Estados Unidos a Taiwán 2,5 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque ha habido un rebrote de COVID-19 en la isla. Entonces, Taiwán, que es un aliado, fíjese que Estados Unidos ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Su relación la manejan a través de un estatus especial. La relación Estados Unidos la tiene con China continental, con China comunista, es decir, con Pekín o Beijing, como le digo usted en inglés. Entonces, le mandó ayer 2,5 millones, mientras a Honduras, mientras a todos estos países no le han mandado una tan sola vacuna. Estados Unidos. Una tan sola vacuna no la ha enviado Estados Unidos a estos países. Entonces, no hay vacunas, ¿verdad? Aún con todo el dinero que tenga Taiwán, no puede. ¿Por qué? Porque como no hay vacunas, aunque se llegue con el dinero, los países ricos ya se adelantaron. Fíjese que tiene tantas vacunas Estados Unidos, aparte que le mandó 2,5 millones ayer a Taiwán, a México le dio, creo que fueron 30 millones de vacunas. ¿Qué le parece? Tienen hasta para tirar para arriba. Y ofreció 80 millones de vacunas para estos países, más que iba a África, el Caribe, Latinoamérica, inclusive algunos países de Asia Central. Así que al final a países como Honduras le vendría quedando 1,5 millones de vacunas. Y yo digo, hombre, si se las van a ganar, mándelas ya, hombre. No estén esperando que San Juan baje el dedo. Entonces, esa comparación, ¿con qué es que iba a hacer esta comparación yo? De esto de las vacunas. Era de eso, de que, mire, usted puede llegar con el dinero, pero ¿a quién se las van a vender? Al que da más. Y al que paga ya, mire, al que paga ya cash, se llega a pedir fiado. Yo le he puesto a usted el ejemplo de una baleada. Llega usted, por ejemplo, una vendedora de baleada. Entonces, hay 3 ahí esperando la baleada porque tienen hambre. Entonces, uno quiere que le fíen la baleada. El otro le va a pagar lo que vale la baleada, que esas 20 lempiras, pero llega uno de pisto ahí, que están los 3 ahí, andan con hambre los 3, están esperando que salga la primera baleada. Y le dice uno de los que está ahí, que tiene pisto, le dice, mira, dame la mía, te voy a pagar 40 por la baleada, el doble. ¿A quién cree usted que es la vendedora baleada, la baleada? ¿A quién se la va a dar? ¿Al que le está pidiendo fiado? ¿Al que le va a pagar lo que la vende ella, que es 20 lempiras? ¿O al que le ofrece el doble por la baleada? Tenga la seguridad que se la va a dar al que le ofrece el doble, ¿verdad? Pues exactamente eso mismo ha pasado con las vacunas, ¿verdad? A excepción de Bukele, que yo le rindo el sombrero, porque ese lo que hizo fue consiguió, ha sabido aprovechar su relación con China, y China le ha mandado cantidad de vacunas, ¿verdad? Y se la manda de 500 millones, mientras Estados Unidos promete vacunas. Vino Kamala Harris a México y a Guatemala, no trajo una tan sola vacuna. Mientras esto pasa con Estados Unidos, China le manda, mire, de 500 millones y hasta 1 millón de vacunas a Bukele, ¿verdad? Ahí llegan los aviones de China Airlines hasta la pata de vacuna, ¿verdad? ¿Qué le parece? Como dice la gente, así se pegan botones, ¿verdad? Pero bueno, aquí quizás se durmieron esperando las vacunas donadas por COVAX, y por eso cuando ya fueron con el pisto, dijeron, no señores, ya no, I'm sorry. Es como usted, ¿qué le puedo poner otro ejemplo? Que le ha tocado ir a una tienda que están baratas ahí unas cosas, ahí unos zapatos, unas camisas, un pantalón, pero usted pensando que si compraba o no compraba, vino otro y lo compró, y después usted llegó, y esta es la camisa que estaba acá, que costaba, se la llevaron, saluda y le dejó, le dice, saluda y le dejó, ¿verdad? Pues igual con las vacunas, cuando ya estos llegaron aquí de Honduras, a buscar vacunas, cuando ya fue Lisandro, ya en Moscú,
Olvídese, papá, mire la lista que tenemos acá, le digo, mire la fila. Hay una cola como de 500 esperando la vacuna. Fíjese que ahí Taiwán, justamente, ha comprado vacunas, creo que también es Sputnik, y creo que no le han mandado nada. No le han mandado nada porque está haciendo cola, pues, está haciendo cola para que le llegue la vacuna. Entonces, compadeciéndose de eso, Estados Unidos, que es amigo de Taiwán, le mandó ayer 2,5 millones de vacunas a Taiwán, que por cierto es poco, tomando en cuenta que Taiwán tiene creo que son cerca de 24 millones de habitantes, bastante gente en Taiwán, a pesar de ser una isla más pequeña, le repito, que el departamento de Olancho, tiene toda esa gente ahí viviendo en esa isla. Vamos a ir a una pausa, compañeros, y luego regresamos con la parte final aquí en su noticiero matutino CHTV, y vamos a la pausa con Claro. Claro te da lo mejor este 14avo, pasate a Claro con el plan postpago de $25.99 que incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Noticiero matutino